Buenas tardes para todos y para todas. Eh, Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario La Paz Total frente a algunas lecturas desde el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Ya en la sala nos acompaña la profesora Luz Estela Ponte. También me encuentro yo. Vamos a dar unos 4 minuticos mientras algunas personas que todavía están ingresando a la llamada terminan de conectarse y sobre las 6:05, 6:06 damos inicio a este seminario. Bueno, me contaron, profesora Luz Estela, que ayer hubo pues alrededor de 90 personas, entonces todavía estamos como en una tercera parte de los integrantes. Sin embargo, pues ya se están uniendo más, ya unos 40. Voy a dar inicio con algunos aspectos protocolarios. Vamos a hacer, pues yo creo que lo primero es de parte de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, particularmente de la Facultad de Humanidades y Artes y del programa de especialización en Derechos Humanos y Territorios. Pues queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario. Hemos hecho una serie de reflexiones sobre la paz total y creemos que su punto de vista como una de las litigantes del caso de la Unión Patriótica, en el que se dio pues el exterminio de un partido político posterior a un acuerdo de paz, nos va a arrojar muchas enseñanzas y muchos aprendizajes para poder construir una mejor paz total. Voy a proyectar un video de presentación que nos compartió la universidad para comenzar. Bienvenidos a todos al seminario gratuito La Paz frente a algunas lecturas desde los derechos internacionales humanitarios y los derechos humanos. Mi nombre es Daniela Montalvo y seré su anfitriona durante todo el evento, organizado por la Facultad en Ciencias Humanas y Artes y la especialización en Derechos Humanos y Territorios. El seminario abordará críticamente la propuesta de paz total del gobierno colombiano y su relación con los derechos internacionales humanitarios y los derechos internacionales de los derechos humanos. El objetivo principal del seminario es analizar algunas de las experiencias transicionales de Colombia en relación con los derechos humanos y comprender la situación actual de los derechos internacionales humanitarios en el país en vista de la propuesta de paz total del gobierno nacional. A lo largo de los 2 días tendremos la oportunidad de participar en las discusiones enriquecedoras y aprender de los expertos en la materia. Jesús Alfonso Flores, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente, teólogo, antropólogo, doctor en antropología y postdoctorado en humanidades. Cristian David Ocampo, abogado, magíster en filosofía, especialista en derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Juan José Peña, abogado, magíster en derechos y profesor invitado en la especialización en derechos humanos y territorios. Luz Estela Ponte Jaramillo, abogada y defensora de los derechos humanos con experiencia en litigio, documentación y acciones de exigibilidad ante autoridades y organismos internacionales. Recuerda que nuestra especialización en Derechos Humanos y Territorios está en ese momento en inscripciones para que inicie sus clases la primera semana de agosto. En nuestro chat se encuentra el formulario para que registres tu asistencia y tu participación en el evento, y también si estás interesado en la especialización, marca sí y te contactaremos. O también te puedes contactar a nuestro PBX 318-8000 extensión 14113, nuestra página www.uao.edu.co. Agradecemos tu participación y esperamos puedas disfrutar de todas las discusiones y reflexiones que surgirán a través del seminario. Bienvenidos y buenas noches, profesor. Listo. Entonces, para esta segunda sesión del día de hoy, la idea es, como ya se los mencionaba inicialmente, poder aprovechar los conocimientos de la profesora Luz Estela, que fue una de las litigantes del caso de la UP, para poder nosotros hacer algunas contribuciones a la paz total. Para poder aprovechar de la mejor manera esos conocimientos de la profesora, yo voy a hacer una introducción un poco al caso de la UP, a los acuerdos de paz
fundamentalmente al acuerdo de paz o al contexto político del acuerdo de la Uribe Meta. Vamos a hablar un poco de ese intento de paz con el M-19 y cómo algunas prácticas históricas vienen repitiéndose y parece que el gran reto es evitar que esto se repita. El tema, el acuerdo de paz, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la paz estable y duradera también ha tenido esas deficiencias que se identificaron desde el acuerdo de la Uribe Meta y plantearse un nuevo acuerdo de paz en el marco de la ley de paz total, pues nos obliga necesariamente a revisar el pasado y evidenciar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Posteriormente a esa presentación introductoria, pues, le vamos a dar la palabra a la profesora Luz Estela y luego de ello, en mi condición de moderador, voy a formular algunas preguntas sobre su presentación para posteriormente darle la palabra a ustedes, al público, para que puedan interpelar a la profesora Luz Estela o en su caso, Cami. Entonces, sin mayores preámbulos, voy a iniciar con mi presentación. El título de mi presentación es Aportes a la paz total del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica. En el quiero hacer dos cosas fundamentales. Lo primero es plantear un contexto, es decir, poder presentar el contexto de la paz total y el caso de integrantes y militantes de la Unión Patriótica de cara, pues, al escenario actual que nos estamos pensando en relación con la Ley 2272 de 2022. Esto se lo cuento a la profesora Luz Estela. El día de ayer, pues, ellos lograron profundizar bastante en el contenido de la ley 2272 que plantea unas condiciones fundamentales para poder generar nuevos acuerdos de paz, no solo con grupos organizados al margen de la ley, sino incluso con empresas criminales, con el fin de construir esto que se ha venido trabajando tanto desde eh, que el presidente Gustavo Petro apenas estaba haciendo su carrera política a la presidencia, como actualmente y que parece es una de las banderas de lucha del actual gobierno, es lograr una paz total, una paz más grande y omniabarcadora en la que quepan todos. Y posteriormente algunas ideas fundamentales con las cuales me quedo luego de evidenciar ese recorrido histórico que nos lleva a que la Corte Interamericana profiera el caso de integrantes y militantes de la Unión Patriótica, comparado o cotejado con lo que tiene la paz total en la Ley 2272 de 2022. Este contexto pues tiene algunos elementos importantes que no se pueden dejar de lado y es inicialmente el acuerdo de la Uribe en Meta en 1984, posteriormente o bueno, un año antes de que se dé el acuerdo de la Uribe, se da el intento de paz con el M-19, posteriormente se crea y se da subsiguientemente es el genocidio o el exterminio político del partido político de la UP. Más recientemente se da el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y el logro de la paz estable y duradera, y finalmente llegamos a la paz total. Son tres elementos que tienen algunos aspectos en común que ya vamos a ver. Por un lado, el acuerdo de la Uribe, por otro lado, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y por otra parte, el reto de poder sentar a el ELN a negociar y llevar esto a un acuerdo final. El acuerdo de la Uribe Meta es importante porque en su momento, lo que se conoció como la paz de Betancourt, trazaba la hoja de ruta de una negociación entre el gobierno y las FARC-EP que conduciría a su incorporación a la vida política. Digamos, para los que no somos de esa época, sino somos posterior a los años 90, esto se nos parece mucho al acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Había un componente fundamental de participación política que parecía innegociable y que era el medio por el cual se podía pasar de las armas
a la lucha política en el marco de una democracia. En esta imagen, como ustedes pueden, en esta fotografía de izquierda a derecha, están personajes fundamentales de la entonces guerrilla de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez; Guillermo León Sánchez, alias Alfonso Cano; Ricardo Santamaría; José Noé Ríos Muñoz y Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas. Un año antes de que se diera este, este contexto de paz en el marco del acuerdo de la Uribe, se da un fracasado proceso de paz con el M-19. El 28 de abril de 1983, Jaime Batembán Cayón, líder del M-19, se monta en una avioneta privada rumbo a Panamá, donde se suponía que se reuniría con miembros del gobierno nacional para negociar una terminación negociada al conflicto armado, pero esa avioneta nunca llegó a su destino. La avioneta desaparece y es encontrada tan solo un año después con los restos de los cuerpos de Jaime Batemán Cayón y pues de la persona que estaba conduciendo la aeronave. ¿Cuándo se da la creación y el posterior genocidio de la UP? La UP es creada el 28 de mayo de 1985, justo 6 meses antes de la toma del Palacio de Justicia. A mediados de noviembre de 1985, la UP ya tenía presencia en 209 municipios y para 1986, 2 años después, ya contaba con 190.269 ciudadanos carnetizados. Es decir, la UP se había convertido realmente en una tercera fuerza, en una alternativa a las únicas dos vías políticas que existían en ese entonces, la liberal y la conservadora, y habían generado un verdadero arraigo en la ciudadanía y un verdadero sentido de pertenencia que los había llevado a conseguir 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 23 alcaldías, 351 concejales y cerca de 120.442 votos. Y esto es muy importante mencionarlo porque ni siquiera el Partido de los Comunes, en el marco de la negociación de, de la paz que se dio entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, ellos no han alcanzado a tener estas estadísticas. Digamos, actualmente el Partido Comunes tiene 5 curules en Cámara, tiene 5 curules en Senado, pero esto solamente será durante un tiempo eh, perentorio. Solamente tienen 2 periodos para contar con estos representantes y senadores y no han alcanzado a conseguir ninguna alcaldía, ninguna gobernación a nivel nacional. De ahí, digamos, la importancia y la magnitud de lo que alcanzó a nivel político la UP en su entonces. Por eso algunos medios de comunicación titulan los exterminios que se empiezan a presentar de los miembros de la UP como un miedo a la democracia, como un pacto por parte de una clase política arraigada en los territorios que no quería ceder espacio a la UP y ahí, digamos, ese miedo a la democracia. Hay una relación pues muy interesante entre Partido de Comunes y FARC y la UP y las FARC, y es que si bien la UP no se reduce su participación solamente a los miembros de las FAREP, pues en su momento esos sí tuvieron un vínculo estrecho durante los primeros años, dado que en teoría el movimiento era creado para la transición de las armas a la política. Sin embargo, como ya no lo podrá contar un poco mejor la profesora Luz Estela, pues de la UP hacían parte líderes sindicales como Aida Bella, y hacían parte, digamos, otra serie de miembros de la sociedad civil que pues habían ganado un lugar en este espacio. Es decir, esa relación entre la UP y las FARC, si bien inicialmente se da porque era ese mecanismo que se crea para la transición de las armas a la política, pues la UP abarcaba mucho más. Y posterior, digamos, a ese miedo a la democracia que se empieza a expandir en torno a la UP,
con el asesinato de Jaime Pardo Leal, pues se inicia toda una serie de crímenes, homicidios, en fin, exterminio político de los miembros de la AUP, como ustedes lo pueden ver en esta tabla que tomó de la Comisión de la Verdad, por periodos. Hay unas regiones digamos, particulares en las que hay mucho más asesinatos de miembros de la UP, como Ariari, Guayavero, el Urabá. Digamos, hay unas zonas que están concentradas, que había miembros de la UP que fueron asesinados. Y entonces ese exterminio que se da luego de una negociación política, pues vuelve a repetirse con los comunes. Entonces el Partido de los Comunes es creado en virtud del acuerdo final entre el gobierno Santos y la FAREP, fundamentalmente para garantizar el tránsito a la vida política. Pero lo que empezamos a ver en los distintos medios de comunicación y en una pesquisa muy rápida sobre ¿cuál ha sido la suerte de los miembros del Partido de los Comunes o de los firmantes del acuerdo final a lo largo del 2017, del 2016 para acá? Es que han sido también asesinados de manera sistemática, eh, y pues en algunos casos se ha comprobado incluso la participación de Fuerza Pública, Indepaz, que es la ONG que ha venido sistematizando de manera mucho más, pues, muy juiciosa el asesinato de los firmantes de paz en el marco del acuerdo final, pues ha determinado que en el periodo del 2022 fueron asesinados 42 firmantes y en lo que va corrido del 2023 han sido asesinados 8 firmantes. Digamos, esto es interesante y es importante por dos razones. El exterminio de la OPE se da en el marco de un acuerdo político al que, digamos, es un acuerdo político que no le gusta a ciertos sectores políticos, a ciertos caciques políticos, y posteriormente ocasiona ese asesinato uno a uno de sus simpatizantes, de sus integrantes, lo cual, digamos, muestra que el Estado ha sido incapaz de garantizar esa transición de las armas a la vida política de los integrantes de las FARC en su momento, pero la historia se repite. Entonces, en la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y el logro de una paz estable y duradera, evidenciamos el mismo fenómeno. Los firmantes de la paz empiezan a ser asesinados y entonces por una segunda vez Iván Márquez de alguna manera percibe cuál va a ser el futuro que le espera y vuelve y se integra por segunda vez luego de haber firmado un acuerdo de paz, eh, pues a las selvas para continuar en las disidencias de las FARC. El caso, digamos que este contexto nos lleva entonces a una sentencia, a una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la vulneración de algunos derechos, como los derechos políticos, derecho a la vida, integridad personal, entre otros derechos contemplados en la Convención Americana de simpatizantes e integrantes y militantes de la UP. Hay muchos aspectos muy controversiales de la sentencia, sin embargo, hay cinco que me parecen interesantes para resaltar, digamos, de cara a, a- al relacionamiento con esta sentencia y al contexto que esto nos puede brindar para hacernos una idea de qué retos le esperan a la paz total. Y es, lo primero es que la Corte no reconoció su competencia frente a hechos anteriores al 21 de junio de 1985, es decir, la Corte Interamericana solamente examinó esos casos que se dieron posteriores a la firma, al reconocimiento de la competencia contenciosa por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, por lo que todos aquellos casos que ocurrieron desde antes del 21 de junio del 85, en el 84, en el 83, donde empiezan a ser asesinados los integrantes de la UP, quedan de alguna manera en impunidad, digamos, no pueden ser revisados. Otro aspecto muy interesante es que nosotros comúnmente hablamos de que hubo un genocidio político, es decir, se dio el genocidio político de la OP y a nivel técnico se da una discusión muy álgida en el marco de la Corte Interamericana acerca de si realmente el genocidio político existe en el derecho internacional de los derechos humanos o en el derecho internacional público.
y si esto podía ser aplicado al caso de los integrantes y militantes de la OP. La Corte se determina por analizar o por calificar más bien estos hechos para poder emitir una decisión con más y mejores elementos por la categoría de exterminio político. Otro de los aspectos interesantes e impresionantes de este caso es el número de víctimas extremadamente elevado. Eso es un aspecto sobre el cual la profesora Luz Estela seguramente nos podrá dar algunas luces, pero que hayan llegado más de 5.899 víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige un esfuerzo de investigación, de sistematización, de defensa de derechos humanos muy loable y digamos que pues también da cuenta del número de víctimas que fueron exterminadas a nivel político posteriores a un acuerdo de paz. Es decir, el número de víctimas que llegan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos da cuenta de la magnitud de el irrespeto que ha demostrado el gobierno colombiano de manera histórica a los acuerdos de paz. Eh, hay algo que posteriormente impacta en el caso que se lleva ante la Corte Interamericana y es la acreditación de la UP como víctima colectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz. Como ustedes saben, la jurisdicción ha abierto una serie de macrocasos sombrillas en los cuales se han venido investigando eh, aspectos, digamos, determinantes del conflicto armado en Colombia. Y uno de esos casos, el macrocaso 06, pues arropa o abriga las violaciones de derechos humanos cometidos contra miembros de la OPE. Y finalmente creo que el aspecto que no podemos dejar de lado y que también conversaba con algunos compañeros y compañeras que trabajan en UTLs en el Senado y en el Congreso de la República es cuál es el papel que tiene la sociedad frente a un acuerdo de paz en el que se incorpora a la vida política a un actor armado y es el papel de la sociedad tiene que ser activo, tiene que permitir integrar a esos actores políticos, digamos que pues en el caso de los comunes, pues hay representantes notables como Griselda Lobo, como Julián Gallo, que han hecho un trabajo loable en el marco del Congreso de la República y que de alguna manera pues han podido integrarse a esta democracia. Pero seguramente si el Estado no acompaña, digamos, a un tiempo mayor esa posibilidad de participación política de exintegrantes de las FARC, seguramente es muy difícil que luego del 2026, cuando se acaba por virtud del acuerdo final, los dos periodos que ellos tenían para estar en el Congreso de la República, es muy difícil que puedan continuar ocupando curules en el Congreso. Finalmente, pues algunos aspectos, como algunas consideraciones sobre la paz total, y es que pues esta paz total se pretende o se precia de ser una paz total con un enfoque diferencial e interseccional que vincule a todos. Y creo que desde la jurisprudencia constitucional se ha podido considerar que los actores políticos, ciertos partidos políticos, ciertas minorías políticas, también deben ser consideradas como sujetos de especial protección, por lo que estos sujetos de especial protección tienen un lugar especial en ese enfoque diferencial e interseccional en el marco del cual se piensa la paz total. Aspectos controversiales sobre los cuales, digamos, vamos a encontrar necesariamente posiciones divididas es la posibilidad de negociar con estructuras criminales. Y finalmente, yo creo que lo que nos permite hilvanar esta historia sobre el contexto de la paz de Betancur, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y lo que nos podemos, digamos, lo que puede darse a futuro con el ELN es si se garantiza uno de los aspectos fundamentales de la paz total y es la seguridad e integridad de los firmantes de paz. Pues como lo muestra Ideas para la Paz, como lo muestra la Comisión de la Verdad en los índices de asesinatos
de exfirmantes del acuerdo de la Uribe, pues lo que no se garantiza a los firmantes de acuerdos de paz es precisamente la seguridad y la integridad. O sea, hay una clara violación al deber de prevención de los estados de garantizar que esos firmantes de paz realmente tengan una verdadera seguridad y que la integridad física, moral y el derecho a la vida no sean vulnerados. Y cierro con algunas ideas fundamentales y es que ayer y hoy la dinámica estatal en los procesos de paz ha estado mediada por el exterminio político, es decir, históricamente hemos vivido procesos de paz que han estado acompañados de un exterminio político en el que se elimina al otro por ser contradictor, por tener unas ideas diferentes, por tener unas banderas de luchas diferentes que no entran dentro de lo que se considera como normal o respetado o hegemónico. Existe una versión palmaria de ciertos sectores políticos a la democracia. No se quiere que otros actores políticos entren en el contexto de la democracia y en una franca lid disputen, digamos, esos votos de la ciudadanía o esos mecanismos de participación política. Y finalmente, uno de los aspectos más importantes es que el Estado debe garantizar condiciones para la participación política de los grupos que entregan sus armas. Creo que esta es la condición fundamental para que la paz total en el futuro pueda ser una realidad y es que el Estado brinde verdaderas garantías para que la participación política de esos grupos sea real y efectiva. Están pidiendo 2.000 pesitos. Y pues Hay de con esto 2.000, de cierro. 3.300 y de 9.600. Qué pena, Mafe, voy a vaya por, cerrar el por un micrófono. Zampic y por Por favor, un... silenciar los micrófonos. Ya los, ya los, Sergio, por favor, Maritza. Gracias. ya los cerré. Listo. Entonces, con eso querría cerrar esa primera idea inicial y es que pues hemos vivido unas experiencias muy parecidas que han, pues, digamos, roto en mil pedazos una de las principales apuestas de los derechos humanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y es que los hechos pues, no vuelvan a repetirse. En nuestro caso se ha vuelto a repetir el exterminio político de los actores y de los firmantes de paz y pues eso nos lleva a evidenciar que la paz total tiene retos y tiene retos fundamentalmente frente a esos posteriores eventuales firmantes de paz. Eh, bueno, con eso cierro mi intervención y entonces pues quiero darle la palabra a la profesora Luz Estela. Quiero pues también presentárselas un poco más ampliamente. Como ya les dije, la profesora Luz Estela es abogada y defensora de derechos humanos con una amplia experiencia en litigio ante cortes y tribunales internacionales. También tiene una amplia experiencia en incidencia, cabildeo ante autoridades nacionales y organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Es catedrática, es expositora, tallerista en derechos humanos y tuvo la virtud o la oportunidad de hacer parte del equipo de la Corporación Reiniciar que litigó el caso de los militantes eh, de la UP ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que ahí, en ese caso, tenemos una oportunidad muy valiosa para poder repensarnos la paz total. Profesora Luz Estela, bienvenida. Muchas gracias por su presencia y tiene el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cristian, mi colega también en la universidad, y muchas gracias a todos ustedes que tienen interés en este tema de la paz. Bueno, vamos a tratar de resumir en esta exposición muchos aspectos de los cuales es importante comentar, pues resumirlos con la idea de que ustedes puedan preguntar y podamos conversar sobre eso. Bueno, yo quiero retomar un poco lo que venía planteando el profe Cristian y para decirlo de esta manera, a mediados de los años 80, la paz en Colombia pudo ser posible. Y pudo ser posible porque, como él lo mencionaba,
con el gobierno de Belisario Betancur se avivó la posibilidad de hacer procesos de paz con las guerrillas de entonces, que eran las FARC, el M-19, el ELN y otros grupos más pequeños como el grupo Quintín Lame. Y se iniciaron, en un principio se pensaba que se podía hacer una sola negociación de paz. Posteriormente, pues eso no fue posible por varias razones, entre ellas pues las particularidades y las ideologías de cada uno de los grupos. Y finalmente pues se dio inicio a un proceso que muy importante, que creemos que es un gran antecedente, que ya lo mencionaba Cristian, pues que es el proceso de paz que conocemos como el Acuerdo de Paz de la Uribe del Gobierno Nacional con la guerrilla de las FARC, que dio surgimiento a la Unión Patriótica. Y de este acuerdo destacamos una forma, digamos, muy novedosa, que hoy pues lo juzgamos con el paso, digamos, de los años y un poco nos podemos aterrar, sobre todo ustedes, las nuevas generaciones, se pueden aterrar de cómo fue posible eso, pero el modelo de paz que planteaba el acuerdo de la Uribe era una guerrilla de las FARC, una guerrilla muy antigua ya para ese momento y una guerrilla con una, digamos, de extracción campesina que planteaba varias reivindicaciones, entre ellas el derecho a acceder a la tierra y cuyo modelo, digamos, de negociación implicaba dos cosas. Una que ya mencionó Cristian, y era que el gobierno se comprometía a dar todas las garantías para que esa guerrilla se convirtiera en un movimiento político y pudiera reincorporarse plenamente a la vida social, económica y política. Y la segunda novedad en ese sentido era que no implicaba la entrega de armas. Digamos, hoy sabemos que eso no fue, por ejemplo, posible en el acuerdo de paz con las FARC del gobierno Santos, porque pues digamos que tener las armas mientras se negocia es un gran riesgo. Ahora miraremos cómo va a evolucionar este nuevo proceso de paz, digamos, con el ELN y con los otros grupos disidentes de las insurgencias. Pero digamos, en ese momento ese era el modelo. ¿Y cómo iba a funcionar? Pues la guerrilla se concentraba, conservaba las armas, pero se comprometía a no usarlas, se comprometía a destacar a varios de sus dirigentes para que salieran a los poblados y a las ciudades a presentar el proyecto político de la Unión Patriótica. Y aquí también retomo una diferencia importante que mencionaba el profe Cristian, y es que a diferencia también, digamos, del movimiento político que se propuso conformar las FARC ya en la segunda negociación, o en la segunda o en la tercera, no sé qué número era, en el último, digamos, modelo de negociación ya con el gobierno Santos, es que en la negociación con las FARC del gobierno de Belisario Betancur, el compromiso era salir a promocionar la necesidad de construir un nuevo movimiento político. ¿Y por qué esa necesidad? Porque en ese momento el país estaba inmerso en el bipartidismo, es decir, todo era liberal y conservador. La constitución, toda la legislación, los puestos de trabajo, etcétera, estaban pensados solamente en clave de quienes son liberales y conservadores. Las disidencias ideológicas no tenían cabida, digamos, en la representación ni en la función pública, en la representación del poder público ni en la función pública. Entonces, era la necesidad de construir un movimiento político mucho más allá que ampliara eso, y parte de la garantía era que las FARC salía a promover ese movimiento político y ante toda la inconformidad, pues ese movimiento político rápidamente fue nutrido por otras fuerzas políticas de izquierda y movimientos sociales que estaban de acuerdo con esa propuesta que se estaba haciendo. O sea, que además de decir, sí, necesitamos superar este conflicto armado, estamos de acuerdo con esta propuesta que están presentando y estamos dispuestos a, a llevarla, pelear por ella, a construirla, etcétera, etcétera. En este último proceso con el gobierno Santos, como lo dijo el profe, pues sencillamente también se propuso la creación de un movimiento político, pero ya era un movimiento político en el que se transformaba esa guerrilla y ya esa guerrilla no tuvo, además porque ya habían pasado, digamos, muchos años de guerra, muchos años de degradación de la guerra, muchos años
de muchísimas y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces ya digamos, las FARC en esta etapa estaban proponiendo un movimiento político en unas condiciones en que ya estaban muy desacreditadas, muy comprometidas, digamos, con la guerra, con esas infracciones al derecho humanitario. Entonces, el partido que conforman, pues es básicamente la transformación de sus antiguos combatientes en militantes políticos. Entonces, eso marca una gran diferencia y si la vemos así, valoramos mucho más la oportunidad perdida en el 85. En el 85, entonces, ese movimiento guerrillero lanza esa propuesta de un movimiento político y se propone construir con esas otras organizaciones políticas y la sociedad civil, el movimiento social en su conjunto, una plataforma política que recogía realmente las necesidades de la gente. Ahí solamente voy a mencionar algunas. Por ejemplo, se propusieron en ese momento que había que Colombia tenía que estar de entrar en la era de elegir democráticamente sus autoridades territoriales, alcaldes y gobernadores. Eso no existía, eso no existía. Y con el solo hecho de hacer esa propuesta, el Estado colombiano tuvo que realizar en el 86 una reforma constitucional para garantizar, para facilitar mejor, porque no existía la elección popular de alcaldes. ¿Sí? La plataforma además, fíjense, no habían participado en elecciones y ya era una presión tan fuerte que logró que se convirtiera en una reforma constitucional y por eso es que la Unión Patriótica sale rápidamente a participar en las elecciones, incluyendo las de las alcaldías. Se hace la reforma en el 86, pero la reforma no aplicaba sino para el 88. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? En esas regiones donde la Unión Patriótica ganó las concejalías y obtuvo mayorías, designó alcaldes de ese partido político. Ganó en muchas más regiones, pero solo designaron 24 alcaldes. Eso ya marcaba, digamos, la fuerza local de la Unión Patriótica. Y esa plataforma de lucha tuvo también reivindicaciones muy sentidas que posteriormente se iban a ir realizando. Por ejemplo, la constitucionalización de los derechos humanos. Eso no lo logramos sino hasta la Constitución del 91 con el apoyo de otras fuerzas, ¿cierto? También de otras fuerzas provenientes de otros procesos de paz como el M-19, pero la Unión Patriótica lo formuló en su plataforma de lucha en el 85. Se hablaba, por ejemplo, de la equidad para las mujeres, que eso significaba tener los mismos derechos, las mismas garantías, entre ellos los derechos laborales y el derecho a abortar. Hoy hablamos de esto, digamos, como una novedad y en medio de todas las polémicas que puedan darse hoy, el derecho a decidir sobre la posibilidad o no de una mujer de abortar en determinadas condiciones es una realidad, pero eso lo propuso la plataforma de lucha, la UP, en el año 85. Y así otras cosas, digamos, elementales que evidencian era que este era un partido que proponía unas reformas para democratizar el país y unas reformas sociales mínimas. No era ningún programa de extrema revolución ni nada de eso, a pesar de tener su origen pues en ese proceso de paz. Entonces, decimos que fue justamente una oportunidad fallida porque de haberse realizado eso, quizá muchas con las coaliciones y con ir, digamos, permeando el ambiente democrático, realmente hubiéramos podido empezar a construir la paz. Bueno, ¿qué pasó? Ya el profe lo mencionaba. Entonces, se construye ese partido Unión Patriótica con esa confluencia de guerrilla de FARC, repito, no todos, porque la mayoría se quedaron en sus campamentos a la espera de que viniera una nueva etapa, que era ya dar la orden, ya están dadas ciertas condiciones, ahora sí se van a entregar las armas. Eso no pasó porque la Unión Patriótica rápidamente sale a hacer ese proselitismo político y de inmediato empieza a ser perseguido. Por eso mencionábamos, tenemos casos sobre todo desaparición forzada de casos desde el año 84, que es la primera vez que las FARC habla de lanzar un movimiento político, porque todo el que se atreviera a decir que estaba de acuerdo con ese nuevo movimiento político, pues era señalado como guerrillero de las FARC y fue desaparecido. Un poco ahí, Cristian, también para comentar lo que decía la competencia de la Corte, como solo se habilita para Colombia a partir de junio del 85, los casos anteriores no pudieron ser considerados por la Corte, salvo los casos de desaparición forzada.
porque la desaparición forzada es un delito, o mejor una violación, digamos, continuada, que solo cesa cuando el desaparecido aparece, o vivo o generalmente muerto, ¿no? Entonces, esos pocos casos de desaparición forzada sí lograron ser reconocidos por la Corte. Entonces, la Unión Patriótica sale a hacer esas propuestas rápidamente. En las primeras elecciones del 86, como lo mencionaba Cristian, obtiene unos resultados muy importantes, incluyendo en las territoriales, que, repito, forzó a que los gobiernos departamentales, por instrucción presidencial, tuvieran que nombrar, por lo menos en 24 municipios, alcaldes de la Unión Patriótica. Y con eso se fueron para las elecciones eh, eh, presidenciales, y con eso se fueron en el 88 ya la elección directa de alcaldes, y obtuvieron resultados muy importantes. Pero esto, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, al condenar al exparlamentario César Pérez García por la masacre de Segovia, en la cual fueron asesinados 42 personas, que se entienden como castigo a que ese municipio eligió una alcaldesa de la Unión Patriótica, la Corte dijo: a los gamonales, a los jefes políticos de las regiones, no les gustó el nuevo movimiento político. ¿Por qué? Porque con las propuestas canalizaba el sentir de la gente y le quitaba el poder a la clase política tradicional, que lo venía ejerciendo a partir de prebendas. Vote por mí y hago que su hijo, que está estudiando, le den una beca. Vote por mí y usted, que acaba de terminar la universidad, puede ser nombrado así siquiera escribiente en un juzgado. O usted, que es médico, lo mando que haga el año rural. Y así funcionaba todo el Estado. O le nombramos en una plaza, en un colegio público, como maestro o como maestra. Entonces, eso lo ilustra la Corte. Ustedes pueden, la Corte Suprema de Justicia, ustedes pueden buscar en la Corte Suprema de Justicia la sentencia condenatoria contra César Pérez García, y la Corte nuestra ilustra muy bien lo que fue entrar a romper una hegemonía bipartidista que se venía ejerciendo de forma, digamos, forzada, con prebendas, con políticas que sí recogían el sentir de la gente. Bueno, lamentablemente esto hizo que día tras día la persecución a la Unión Patriótica fuera más evidente, y esta persecución provino de diversas fuentes. Entonces, por ejemplo, altos mandos militares se pronunciaron en contra del proceso de paz. No querían el proceso de paz. ¿Por qué? Pues realmente uno no lo comprende. O sea, ¿por qué no querían el proceso de paz? ¿Cuál era la razón de fondo? No lo comprendemos. Uno no se imagina que los militares quieran estar eternamente en la guerra, pero no lo hicieron, y parte, digamos, la campaña para demostrar ese desacuerdo implicó estigmatizar a la militancia de la Unión Patriótica. Entonces, la militancia de la UP, los dirigentes de la UP, Jaime Pardo Leal, estos no son dirigentes políticos, son guerrilleros que se camuflan. La situación fue tan grave que ya, como lo reconoce la propia Corte Interamericana en la sentencia del caso de la Unión Patriótica, para el 1987 las FARC se retiraron del proceso, dijeron: esto no es posible, se fueron, y la Unión Patriótica quedó sola con la dirigencia y la militancia que provenía del movimiento social, de la sociedad civil y de los otros partidos de izquierda, como el Partido Comunista y otros sectores políticos, sectores de liberales, etcétera, etcétera. Entonces, uno pensaría que si la persecución y la estigmatización proviene de la categoría de que toda la militancia es de la Unión Patriótica, toda la militancia de la Unión Patriótica son guerrilleros, pues uno supondría que en esa lógica, al retirarse las FARC, eso no volvería a ocurrir. Por el contrario, eso se exacerbó. ¿Y por qué se exacerbó? Porque llegaban las primeras elecciones para las alcaldías, la Unión Patriótica eligió sus alcaldes y empezó, digamos, a fortalecerse territorialmente. Entonces, esto siguió ocurriendo, y para, digamos, no alargar mucho la historia, pues ya para el año de 1993, la Unión Patriótica acumulaba una cifra mal contada de 1.163 homicidios y más de 400 desaparecidos. Se hacían reclamos a la justicia, se hacían denuncias públicas, se acudía a los medios de comunicación, se acudía ante el gobierno, y esto no lo paró absolutamente nadie.
¿Qué consideramos nosotros? Y esto, digamos, un poco en clave de lección aprendida en el marco de estos procesos de paz, que el Estado de Colombia fue incapaz de construir un proceso de paz. Y esa incapacidad tiene mucho que ver con la incapacidad para aceptar el cambio, para aceptar las reformas, para aceptar la inclusión. Digamos que en ese momento aceptar la inclusión era aceptar las opiniones de sectores de izquierda y de aceptar que esos sectores podían conducir el Estado, porque digamos la situación nueva es hoy muy parecida a la presidencia del presidente Petro, o sea, ¿de qué se duelen algunos? De que un hombre que fue de la guerrilla hoy él es el presidente de la República. O sea, no lo valoran por sus propuestas, sino por lo que fue, ¿sí? Entonces era lo mismo, la Unión Patriótica no puede gobernar las alcaldías, no puede gobernar el país, no pueden ser congresistas, no pueden ser jueces de la República porque tienen una posición distinta. Y a esto yo sumaría que también la incapacidad y la insensibilidad de la sociedad colombiana, que se quedó en muchos casos con la idea que le vendían los militares. No, a ese lo mataron porque no es que era guerrillero. ¿O por qué lo mataron? Por algo sería, no era buena persona. Y nos quedamos con eso, o sea, no nos preguntamos jamás por qué el distinto tiene derecho a estar con nosotros, a participar y a decidir. Hoy esa exclusión de ese distinto político en ese momento lo vamos a extender a muchos otros sectores, ¿no? Excluir y estigmatizar a los afrodescendientes, excluir y estigmatizar a los pueblos indígenas, excluir y estigmatizar a quienes tienen una identidad de género distinto. O sea, miren cómo esto va creciendo y va generando pues unas consecuencias bastante graves para el país. Entonces les decía que ya para el año de 1993 esto tenía unas cifras altísimas y entonces allí entra en juego la organización a la que yo pertenezco, que es una organización de derechos humanos, la Corporación Reiniciar, cuyos fundadores, varios de ellos, eran de la Unión Patriótica y habían ejercido cargos en los consejos municipales. Entonces la Corporación Reiniciar, en cabeza de Jael Quiroga, hoy senadora de la República por el Pacto Histórico, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición por el genocidio de la Unión Patriótica. Y aquí quiero destacar esto. ¿Por qué lo presentan? Lo presentan porque ya tenía ella y sus colegas tenían el conocimiento de para qué servía el sistema interamericano de derechos humanos cuando empezaba a operar, o sea, si las autoridades colombianas no actúan, no protegen, no investigan, se habilita la competencia del sistema interamericano y presentan el caso. Y este caso que se presenta a la comisión en diciembre de 1993 va a tener la suerte y el recorrido del mismo surgimiento de la Unión Patriótica. El caso va a estar marcado por el estigma, por la estigmatización. Y esa estigmatización se traslada de los militantes, primero de la guerrilla, segundo de los militantes de la UP, tercero de las víctimas, se traslada también a nosotros, al grupo que estamos haciendo el reclamo por lo que está pasando con la Unión Patriótica, o sea, pidiendo justicia y pidiendo garantías, porque este era un caso que se presentó en una situación muy particular. Generalmente los casos se llevan al sistema cuando ya las situaciones han concluido. Pasó la masacre, se llevó. ¿Sí? Aquí seguía ocurriendo porque la Unión Patriótica seguía, digamos, así fuera nominalmente existiendo. Entonces, toda esa estigmatización se traslada y toda esa incapacidad del Estado se traslada pues con mucha fuerza a las víctimas y a los integrantes de la Corporación Reiniciar y de la misma manera la incapacidad del Estado de resolver situaciones se traslada a la defensa del Estado en el caso. El conjunto de funcionarios que ejercieron la defensa del Estado, incluyendo los que concluyeron ante corte, todo el tiempo negaron que esto fueran hechos sistemáticos, generalizados, que el Estado sí dio garantías, negaron a las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, esta historia, yo les puedo decir a ustedes que esto en clave de litigio es un mensaje para estos procesos de paz. Estigmatizar y no reconocer lo que está sucediendo es una situación muy grave para los procesos de paz.
porque si usted no sabe lo que está pasando, si usted no reconoce lo que está pasando, si usted no reconoce esas situaciones, no sabe cómo evitar que eso vuelva a ocurrir. Y si siguen ocurriendo, pues van a tener, digamos, graves consecuencias en esos procesos de paz. Bueno, este caso, hasta ahora, les decía yo, ha sido muy particular. Sui generis, decimos los abogados. Primero, se presenta en el marco de una situación que no ha concluido, sino que sigue ocurriendo. Entonces, uno de los retos era que con este caso se tratara de aminorar por lo menos la persecución que estaba sucediendo y que se entregaran o se dieran algunas garantías para que la situación no siguiera ocurriendo. La segunda particularidad, y es que este es el caso del exterminio, nosotros lo llamamos un genocidio de un partido político. No ha habido otro caso en el sistema interamericano que refiere a la persecución de un partido político, refiere a la persecución de líderes de partidos políticos, pero no ha habido, digamos, de un partido político en democracia. Había, digamos, hechos que denunciaban persecución extrema en el marco de dictaduras como la de Chile o la de Argentina, pero no en un sistema democrático, es decir, sin dictadura como el nuestro. Otra particularidad, pues los hechos seguían ocurriendo. Entonces nosotros radicamos un caso con 1.163 homicidios y en el transcurso del tiempo acumulamos, como lo reconoce la Corte, 3.170 homicidios. Entonces miren todo. Y lo cuarto, el caso más largo en el sistema interamericano. 29 años desde la presentación de la petición hasta la notificación de la sentencia. Esto, digamos, este tiempo no hubiera sido posible resistirlo, aguantarlo, el litigio no hubiera sido posible mantenerlo si no hubiera sido porque justamente como la Unión Patriótica era de la entraña de la gente y del movimiento social, pues en el litigio habían también que acudir a las víctimas como movimiento social. O sea, la víctima no como el pobrecito, el que pesar, el que desgraciado que fue, que no, sino la víctima como el sujeto de derechos, ¿sí? Que reivindica una situación especial que además quiere superar. Y esto que les estoy diciendo hoy parece obvio, porque hoy tenemos en Colombia ley de víctimas, ¿cierto? Tenemos ya muchos casos decididos de la Corte, o sea, tenemos una conciencia de alguna manera de la existencia de las víctimas y de la necesidad de reconocerlas y de repararlas. En el año 91, en el año 93, eso no era una generalidad. Entonces fue como el reto y el reto de poder organizar a las víctimas y que entre las víctimas y nosotros, pues como representantes de ellas, nos animáramos mutuamente y hasta pudiéramos tratar de resolver problemas mutuos. Entonces, eso pues se los quiero contar, pues un poco también como parte de esa dinámica que de alguna manera también es un aporte a la paz, porque este grupo de víctimas de la Unión Patriótica muy complejo, muy diverso entre las víctimas de la Unión Patriótica. Tenemos desde gente muy pobre, campesinos sin tierra, hasta personas pues que tenían, digamos, una buena condición económica, eran profesionales, digamos, un medio social y cultural favorable. Entonces, ¿usted cómo une a esas personas? ¿Cómo las mantiene unidas? Solo las mantiene unidas en torno a los derechos. Todos somos personas, todos somos sujetos de derecho y si todos somos víctimas, todos estamos en igualdad de condiciones y podemos aportar al proceso de paz. Entonces, ustedes en este grupo no encuentran, por lo general, el resentimiento que uno escucha respecto de algunas víctimas de hechos de la guerrilla. No lo encuentran. ¿Por qué? Porque estas víctimas han tenido un acompañamiento y tienen una formación y tienen una conciencia de que todo eso pasó no por ser ellas, sino de que todo eso pasó porque estaban en una situación política especial, querían aportar a un proceso de paz y a pesar de la victimización quieren seguir aportando a los procesos de paz. Y ustedes por eso ven a las víctimas de la Unión Patriótica en la calle respaldando los procesos de paz. Por ejemplo, este 1 de mayo van a salir a respaldar las reformas y el proceso de paz. Profe Cristian, me está levantando de la mano, no sé si porque ya me pasé mucho de tiempo. Sí.
No, profe, tranquila. Aquí por estar silenciando micrófonos, se fue, pero Allá. adelante. Bueno, entonces ya con eso voy a ir a ya concluir a lo que dijo la Corte y que nos parece relevante para este proceso de paz. Bueno, lo primero que hace la Corte, como decía Cristian, es que reconoce un altísimo número de víctimas. Esto fue muy complejo y esto fue muy complicado determinar ese altísimo universo de víctimas. Inclusive muchas víctimas se quedaron por fuera porque la Corte consideró que no había pruebas o porque no llegaron a tiempo y no se entregaron los documentos a tiempo y como en todo proceso uno tiene unos tiempos. Pero la Corte comprendió tanto esta situación debido a la masividad, a la persecución, a la estigmatización y, ojo a esto, a la impunidad. Dijo, si los casos no han sido esclarecidos, o sea, eso genera una consecuencia y la consecuencia es reconocer a este altísimo número de víctimas. O sea, si la víctima no pudo decir bien cómo ocurrieron los hechos, la responsabilidad no es de la víctima, la responsabilidad es del Estado que no investigó. Entonces, reconoce un universo de más de 6.000 víctimas y deja abierta la posibilidad de que quienes no están reconocidas en esos, directamente por la Corte, en lo que la Corte llama los anexos, de víctimas puedan reclamar ante las autoridades judiciales colombianas. Eso es muy importante. Por supuesto que la reclamación ante las autoridades judiciales colombianas pues tendrá otras connotaciones. Aquí hay que probar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero la deja abierto consciente de eso. Lo segundo, también ya lo decía Cristian, reconoce que esto fue un exterminio, es decir, un crimen internacional, un crimen de lesa humanidad. Es decir, que fue cometido de manera sistemática y generalizada contra los integrantes, en este caso, de este partido político y que tenía el propósito de liquidar al partido político. Y el propósito de liquidar el partido político se constata cuando el Estado de Colombia le suprime en el 2002 la personería jurídica de la Unión Patriótica por no haber logrado el número mínimo. Profe, disculpe, no sé si solamente soy yo o alguien Entonces, más. desempeñando, exacto. Entonces, eso fue importante porque además yo les decía que en ese negacionismo que tuvo el Estado de Colombia durante todo el litigio, el Estado siempre negó que hubiese un plan decidido a acabar con el partido. Reconocí algunas víctimas que no podía negar, a los senadores, a Bernardo Jaramillo, al candidato presidencial Jaime Pardo Leal, bueno, a mucha gente, digamos, de relevancia, pero no reconocía que obedecía a un plan dirigido no a matarlos a ellos como tales, sino a matarlos a ellos en tanto integrantes de ese partido político. Eso es bien importante. Y volviendo a hacer, digamos, un poco el parangón con lo que está sucediendo hoy con los firmantes del acuerdo de paz, más allá del Partido Comunes, habrá un plan sistemático y generalizado para asesinar a los firmantes del acuerdo de paz. ¿Quién los dirige? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién lo tolera? Y esto es muy importante porque la Corte, en este caso de la Unión Patriótica, reconoce, o mejor, declara que el Estado de Colombia es responsable directo, no por omisión, por el exterminio de la Unión Patriótica y establece esa responsabilidad directa no solamente en tanto agentes del Estado ejecutaron algunos crímenes, sino en tanto los paramilitares, o sea, terceros respecto de los cuales el Estado siempre quiso desligarse y deslindar responsabilidad, terceros que actuaron durante décadas con el Estado, con la anuencia, la tolerancia, la permisividad o por lo menos la no actuación del Estado. Entonces, fíjense que eso va marcando unos puntos bien importantes. Otro tema importante que lo menciono simplemente a manera de titular, la impunidad. La Corte declara que este caso está en la impunidad. El Estado alegaba que al estar abierta la Jurisdicción Especial para la Paz y tener abierto el caso de la Unión Patriótica, ya eso era suficiente para decir que no había violado lo que llamamos el derecho a la justicia. Y la Corte dice, no,
eso no es cierto, aquí no ha habido investigaciones efectivas y da un término perentorio de 2 años para que el Estado reabra las investigaciones en todas las jurisdicciones. Esta lección de superar la impunidad vuelve y juega ahora, por ejemplo, en todos estos procesos de paz. Y un último aspecto que me parece importante destacar en clave, digamos, de proceso de paz, es que la Corte declara en este caso violado de manera autónoma el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es un derecho que tiene dos componentes, uno individual respecto de las víctimas afectadas y uno colectivo respecto de la sociedad. Generalmente, el derecho a la verdad no existe en ningún tratado internacional. Generalmente, el derecho a la verdad se ha tutelado, se ha reconocido a través, en el caso del sistema interamericano, a través de dos derechos que llamamos nosotros el derecho a la justicia, que son el derecho a la protección judicial y el derecho a las garantías judiciales. Entonces, tradicionalmente el derecho a la justicia, el derecho a la verdad se asocia a que haya un proceso penal que concluya con la determinación de unos responsables y unas condenas. Entonces, usted supo quién mató a su familiar, satisfecho el derecho a la verdad. Pero en este caso, la Corte, al considerar toda esa historia del surgimiento de la Unión Patriótica, de la estigmatización, del rol de los agentes del Estado, etcétera, etcétera, de la impunidad, la Corte dice, aquí se violó de manera autónoma el derecho a la verdad. Es decir, no solo el derecho a las víctimas como individuos, el derecho de la sociedad a saber qué fue lo que pasó. ¿Y por qué es importante saber lo que pasó? No para llorar, no para retaliaciones, sino para que se pongan correctivos de que es, y para que esto no vuelva a ocurrir. A eso es a lo que llamamos garantías de no repetición. Y miren que esto en estos procesos de paz, muy importante, si en el proceso de paz fallido con las FARC en el 85 se hubieran esclarecido todos esos crímenes, así no hubiera habido proceso de paz en ese momento, yo creo que luego, por lo menos en este momento, no tendríamos esa cifra aterradora de asesinados firmantes por haber firmado el acuerdo de paz, porque se hubieran establecido mecanismos. ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó? La justicia no funcionó. ¿Qué relación fue nefasta para que eso pudiera ocurrir? Entonces, esto nos parece importante y va a tener unas connotaciones muy, muy importantes. Por ejemplo, en clave de divulgar el informe de la Comisión de la Verdad, que ya Cristian hacía alguna referencia a eso. Por ejemplo, y aquí voy a hacer otra referencia muy pertinente de Cristian cuando dijiste que pareciera que se le tuviera miedo a la democracia. Resulta y acontece que hace en el año 2016, tal vez, bueno, no recuerdo exactamente, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el prospecto de Museo Nacional de la Memoria hicieron, digamos, un adelanto de exposición de algunos casos graves en Colombia, los hechos violatorios contra indígenas, contra mujeres, el tema de los despojos de tierras y el caso de la Unión Patriótica, y a esa exposición la llamaron Voces para Transformar a Colombia. Y la idea de esa exposición era rotarla en todo el país como una lección de lo que no puede volver a suceder. Acá en Bogotá se presentó justamente en el marco de una feria del libro, se inauguró. Esa exposición, cuando llega un nuevo director durante el gobierno de Duque, que fue el señor Acevedo, ese señor negaba el conflicto armado, negaba la responsabilidad del Estado. Y ese señor decidió, por ejemplo, respecto del caso de la Unión Patriótica, que esa exposición no podía ir porque la Unión Patriótica no era víctima, que la Unión Patriótica era victimario porque su origen era la guerrilla. Entonces, ahí se tuvieron que hacer unas acciones para decirle, no señor, la UP está reconocida como víctima en el sistema interamericano, en la ley de víctimas, etcétera, etcétera. Entonces el señor dijo, bueno, si ya está reconocida, ni modo. Pero ni por el Chira vamos a contar esa historia del surgimiento de las FARC. Vamos a decir simplemente que tuvo unos muertos. Entonces, ¿tú cómo cuentas una historia que en estos días decía una escritora o un escritor, una verdad parcializada es una mentira, una verdad parcial es una mentira? O sea, ¿usted cómo empieza a hablar de la Unión Patriótica si no habla del origen? Entonces, ¿por qué mataron a Jaime Pardo Leal? ¿Por qué mataron a Bernardo Jaramillo? ¿Sí? Entonces, este señor decidió mutilar. Hoy estamos, y justamente mañana habrá una audiencia en la JEP
de medidas cautelares a esa exposición, porque eso hace parte del derecho a saber de la sociedad colombiana. La sociedad tiene que saber lo que pasó con la Unión Patriótica, no como un acto de proselitismo político, que hay derecho a hacerlo, porque los derechos políticos son un derecho que además tuteló la Corte en este caso. ¿Sí? Hay derecho a hacerlo, pero no es por razones proselitistas, sino por razones de verdad. El país tiene que saber lo que pasó con este proceso de paz, tiene que saber lo que pasó con quienes le apostaron a ese proceso de paz y a ese proyecto político, y la lección es que esto no puede volver a pasar. Y para eso la Corte mandata la realización de una serie de actividades como por ejemplo unos monumentos, un audiovisual y una campaña que la Corte llama de desestigmatización y pedagógica para divulgar lo que pasó y permitir que el pluralismo y la democracia algún día sean una realidad en este país. Y en ese trabajo debe jugar un rol muy importante el Centro Nacional de Memoria Histórica y esa exposición y el futuro Museo Nacional de la Memoria Histórica. Entonces, fíjense que mañana vamos a estar justo en esa audiencia donde se está diciendo en el marco de esa medida cautelar lo que se perdió, lo que se dañó y cómo esta institución del Estado tiene que resarcir ese daño. Y hoy lo tiene que resarcir de manera mucho más amplia porque está mediando una decisión de la Corte en la que se está reconociendo toda esa situación. Entonces, chicos y chicas, no los canso más, creo que hablé demasiado, pero un poco pues para decirles que este caso realmente debe ser leído en clave de un, un mensaje para la construcción de procesos de paz y de lo que no se debería volver a repetir en este país, aunque bueno, desgraciadamente ya se está repitiendo. Gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Sin duda, pues nos dio muchos elementos para, pues, para seguirnos pensando en la paz total. Yo simplemente quería preguntarle, o bueno, quisiera que profundizara un poco en un aspecto que me parece interesante y que creo que de cara a unas posibles, o bueno, se están dando unos acercamientos entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero hemos preguntarnos, porque aquí habemos 73 pues, profesionales, 73 ciudadanos, y es cuál es el papel que jugamos como sociedad para evitar, y un poco a partir de la experiencia del caso de la UP, para evitar que esas estigmatizaciones pues tengan un mayor alcance, es decir, como sociedad, cómo debemos actuar frente a las ideas contrarias, frente al opositor político, eh, como esa enseñanza que deja el caso de la UP frente a eso. Esa es una pregunta realmente muy importante y yo creo que esto ameritaría una reflexión desde el conjunto, digamos, de las ciencias, ¿no? Sociales en este país, desde la filosofía, la antropología, etcétera. Pero yo creo que desde la defensa de los derechos humanos nosotros partimos de una premisa simple. Todos y todas somos personas. Y en tanto somos personas, tenemos derecho a ser, tenemos dignidad y tenemos derecho a ser, a expresarnos, a sentir, etcétera. Y si yo me pongo en esa condición de que yo soy persona y el que está al frente es persona y el otro que está al frente es persona, así no me guste, no me guste su cara, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo huele, no me gusta cómo piensa, yo creo que eso sería muy importante. Y yo creo que esa es una de las falencias que tiene la educación en su conjunto, no solo la educación en tanto sistema educativo, sino pues también la educación que se transmite, digamos, en la casa, la educación que transmitimos en generaciones. Aquí les voy a contar una anécdota de como profesora que me impactó muchísimo, mucho, en la pregunta de un estudiante de derecho. Estábamos haciendo una clase sobre los derechos, el derecho a la diversidad, entre ellos de las personas con identidades de género distintas. Y entonces hablamos de eso, miramos
varias situaciones, varias declaraciones, etcétera, etcétera. Y al terminar la clase, este chico me preguntó a mí, profesora, ¿usted en serio cree en eso? Les digo que yo me quería como, ¿cómo así que yo creo? O sea, primero yo no soy capaz de hablar de una cosa en la que yo no creo, o diría, estoy en desacuerdo con eso. Pero segundo, yo le dije, pero obvio, pero es que si todos somos personas, o sea, yo no, cuando te miro a ti, yo no te miro, ni me pongo a mirar este qué le gustará, qué comerá, cómo dormirá, con quién, no, no, nada de eso. Es un ser humano y como tal, te respeto al margen de tus particularidades. Ese es el mensaje, pero nosotros desde la casa, entonces empezamos y ahí un poco, a pesar de la polémica, digamos, del lenguaje políticamente correcto, empezamos a mirar cosas como los chistes que hacemos con los afros, con los indígenas, no le decimos el indígena, sino el indio ese, el marica ese, etcétera, etcétera. Entonces uno ve que vamos reproduciendo, digamos, unos estereotipos que terminan por afianzar verdades excluyentes. Entonces, digamos que esta sería una labor mucho, mucho más grande, pero un poco para sintetizar el tema, yo creo que como sociedad sí nos debemos una reflexión en ese sentido. Y yo creo que el padre Javier Giraldo, el padre Javier Giraldo, no, el padre de Ru, al presentar el informe de la Comisión de la Verdad, dijo una cosa, o se preguntó una cosa, dijo, cuando estaba ocurriendo todo esto, ¿dónde estaba la sociedad? Y él empezó a enumerar un montón de categorías, ¿dónde estaba la prensa? ¿Dónde estaban los periodistas? ¿Dónde estaba el Estado? Que permitimos que ocurriera eso. Él obvió una categoría que a mí me dolió que no incluyera, y era los defensores de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos estuvieron allí denunciando los hechos y documentando los hechos. Si no hubiera sido por ese trabajo, esto no se sabría. Pero esto lo cuento para decir que sí ha habido sectores de la sociedad que han estado atentos y denunciando esto, pero a su vez han sido estigmatizados. Periodistas que han sido asesinados por develar la verdad, sacerdotes que han sido asesinados por develar la verdad, maestros, etcétera. Entonces, nos debemos esta reflexión, pero yo como sociedad y la labor de quienes estamos acá es justamente no quedarnos callados frente a ese tipo, digamos, de omisiones o de estigmatizaciones. A veces uno por no meterse en problemas no discute por ejemplo, con el taxista que se burla de la vicepresidenta de la República porque es negra, por ejemplo. Entonces uno dice, ay, no, yo no me voy a poner. No, uno no debe tolerar eso, por ejemplo. Uno no debe tolerar ese tipo de cosas. Y lo otro es que en ese papel de la sociedad juega un rol muy importante el Estado de Colombia en campañas de pedagogía para la inclusión. Mucho más allá de los avisos que ponen en la televisión, esto tienen que ser planes concertados, planes transversales que atraviesen todo el sistema social, desde la escuela, eh, los juzgados, los batallones, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es una de las grandes tareas que tienen estos procesos de paz, una de las grandes tareas que tendríamos. Listo, muchas gracias, profesora. Ahora queremos cederle la palabra a los y las personas que están aquí para que pues puedan hacer sus preguntas a la profesora Luz Estela. No sé si quieren pueden levantar la mano o activar el micrófono y hacer su pregunta. O comentarios también en desacuerdo, O porque acuérdense que comentarios. Sí. se trata justamente de que nos reconozcamos, de que podamos conversar las diferencias sin que eso nos lleve pues a desconocernos o a anularnos. ¿Yo puedo opinar? Sí, adelante. Buenas noches, soy María del Pilar Blanco. Yo soy docente, directivo docente del departamento del Meta. Tengo a cargo unos municipios de la zona, pues yo creo que las más golpeadas del país en cuanto a violencia.
A mí me parece que escuchando a la profe y por la experiencia, los procesos que se realizaron con la OP en ese tiempo, yo trabajaba como docente en la Uribe, los viví muy de frente. Yo creo que en estas condiciones y en ese momento con el nuevo proceso de paz no se ha dado lo mismo, porque en ese momento aquellos gentes que manipulan el Estado se dieron cuenta que el hecho de la forma que manejaron el proceso con la UP, pues crearon algunos hitos, algunos héroes, algunas figuras, pues que en realidad cuando uno analiza, pues no se cumplía el objetivo que era desestimar el ejercicio. Entonces, en este nuevo proceso, ¿qué me he dado cuenta? Uno, mm, que el proceso no se ha llevado bien, pues si bien es cierto, se mejoró con relación al proceso anterior, porque precisamente y nomás el hecho de que podamos andar por el departamento sin tanto conflicto y que uno pueda sacar su carro, ir hasta la Uribe, ir hasta Mesetas, ir a todos los municipios sin que haya esa coerción, ya es un beneficio. Pero el hecho de que en este momento el sur del departamento esté teniendo la resistencia que está, se esté implementando nuevamente procesos de violencia, pues nos demuestra que el proceso tiene fallas y ha tenido fallas serias. Todo lo que hablamos de la zona PEDED, que se habló y se dijo tantas cosas, en realidad no se está dando. Los procesos sociales se han vuelto solamente cosas de talleres, de cursos, pero la inversión social es mínima, está muy demorado, la atención y los procesos con los excombatientes está muy cruda. Cuando uno va a las zonas de agrupamiento, esta gente tiene unas condiciones muy complicadas, mucha gente ya se salió de ahí porque pues vivir en esas condiciones con familia, eso es casi que imposible. Entonces, en general, cuando uno analiza el proceso desde esta parte, se da cuenta que si el ejercicio no es real, si el compromiso no es fuerte, pues el proceso tarde que temprano se va a caer. No con los mismos actores, pero los actores que quedaron como reducciones, pues se están formando nuevamente porque el desazón y el desconcierto y la falta de gobernabilidad, pues sigue siendo la misma. Totalmente de acuerdo, María del Pilar. Eh, Había una mano levantada por aquí. José Alejandro Soto, tienes la palabra, adelante. Muy buenas noches, mi nombre es José Alejandro Soto, eh, soy de la ciudad de Montería, estoy actualmente en pregrado en Derecho. Yo quiero hacer una intervención más que todo para, no preguntas, sino como a modo también de retroalimentación en cuanto a la persona que decía la profesora que negaba el conflicto armado en Colombia. Entonces, digamos, esto es algo que realmente ha golpeado mucho a nuestra sociedad. También en el sentido de que, como por ponerles un ejemplo, una vez estaba hablando con unas personas que son de Valledupar. Estas personas, su niñez la vivieron eh, en zona rural de Valledupar, unos pueblos cercanos. Y ellos me contaban que ellos crecieron viendo que a las personas las mataban, digamos, en una esquina y eso era lo normal, su cotidiano, que inclusive jugaban, cuando eran niños, jugaban eh, y era normal ver cuerpos en la calle. Eso a mí realmente me impactó mucho porque, digamos, acá eso no se ve realmente, o por lo menos en zona urbana, Montería, no se ve. Digamos, actualmente, no sé, digamos, años atrás, si alguna vez llegó a pasar, pero ver, digamos, cómo todas estas situaciones marcaron la vida de las personas y de la sociedad en general, es muy fuerte. Por eso pienso que todas estas garantías de no repetición, el derecho a la verdad, deben ser el foco y el objeto pues de todos los procesos, para evitar que justamente situaciones como esta se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Gracias, José Alejandro. Yo estoy como en esa misma dirección. Yo pienso que el tema de verdad y memoria termina siendo fundamental para garantizar procesos de paz futuros, porque pues es precisamente lo que nos está o lo que le apuesta a garantizar que esos hechos atroces del pasado pues no se repitan nunca más. Entonces creo que hay un acierto por parte de la sentencia de la Corte Interamericana
declarar medidas de memoria y pues que contribuyen a la verdad en la sociedad. Y algo que no mencionó, profesora, pero que está ahí es el tema de un día nacional para la conmemoración de las víctimas de la OPE, que me parece algo muy interesante. Hay otras manos levantadas. Juan Puentes ha hecho unos comentarios muy interesantes en el chat. Juan, ¿los puedes comentar? Adelante, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Puentes. Pues a ver, es muy fácil para cuando tú hablas, me refiero a no la profe, no Cristian, sino desde el ser, ¿sí? Es muy fácil para nosotros que somos de ciudad hablar de la justicia restaurativa, de la simbología, de, del proceso de paz que tiene tantas falencias y que llegamos a pensar en que simplemente buscamos la verdad, la no repetición, y está bien, pero también tenemos que ponernos en los zapatos de aquellas personas que, como lo decía la docente Pilar, o el compañero que acaba de hablar, de unas zonas donde realmente tuvieron que ver y evidenciar, pues vivir la situación que se daba, pues no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil para un policía que vivió en, digamos, un ataque y sobrevivió mientras que sus compañeros, pues no lo lograron. Es complicado. Y es difícil para ellos entender cómo nosotros vemos la justicia restaurativa en la forma simbólica en la que pues no va a haber cárcel, sino que buscamos es esa no repetición, porque hay otra forma de reparación, otra forma de justicia que la entendemos nosotros desde la filosofía y desde la hermenéutica que nos han enseñado, pero para las personas del común no es tan fácil. Y eso es una cosa que es difícil de romper ese paradigma de la venganza, ¿sí? Del rencor, pero pues es un proceso y pues para muchos no es fácil entender cómo aquella persona que en su momento estuvo dirigiendo pues matanzas, masacres, atentados, terrorismo, hoy está sentado en el Congreso y ganando sí, una gran cantidad. Es difícil, pero pues es un paso que estamos dando. Es cierto que tiene falencias, tiene disidencias que pues aún están ahí o que se hacen llamar de esa manera, pero pues es un proceso, como lo decía la profe Luz Estela. De verdad, pues era eso y pues discúlpenme si me extendí. Y luego, Juan, muy valiosa tu aporte. Hay otras personas en la cola. Geraldine, tienes la palabra. Adelante. Muy buenas noches ya. Soy estudiante de licenciatura en artes visuales y me he interesado por los temas de sensibilización y también de reparación y restauración a través de la educación y la experiencia sensible. En mi barrio hay una unidad de víctimas y actualmente en Bogotá, en Rafael Uribe Uribe, hay personas que fueron desplazadas y que aún están buscando que se les reconozca su indemnización y quería hablar sobre los vacíos legales que existen en esta ley, la 1418, donde, por ejemplo, en el tema de indemnización, pues yo he estado como apoyando a través de que no ha habido realmente la mesa de participación para las víctimas, no ha cumplido con cada una de las entidades que tienen que atender diferentes situaciones para las personas que están en esta condición, ya que muchas de esas personas en este momento, debido a la condición de pobreza, han perdido su hogar y hay niños y todo eso. Y pues realmente lo que pasó fue que ellos decidieron ahí colocar su espacio para habitar, les enviaron la policía y la policía los amenazó y entonces ellos, bueno, lo que hicieron ellos fue simbólicamente pararse en la unidad porque no los estaban atendiendo en la unidad.
y ellos se encadenaron a las puertas de la unidad y luego llegaron los policías y se aprovecharon de que estaban encadenados para golpear. Golpearon a varias personas y durante ese momento golpearon también personas que eran menores de edad. Sí, yo tengo pues, los videos, todo ha sido un proceso que ha pasado durante este mes. Entonces, también amenazaron a a dos de las personas de muerte y todo eso ha ocurrido en la unidad de víctimas de Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta que la Procuraduría estuvo ahí y todavía no ha habido ninguna solución por parte, ni una propuesta por parte del gobierno, ni ha habido. De hecho, los atendieron en la alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en la cafetería, en la cafetería. Y cuando llegamos a que los atendieran, estaban almorzando y las personas que están almorzando tuvieron que irse para que se sentaran ahí. Entonces yo pensaba en cuanto a los temas de que se están escribiendo, que se están dando dentro de la representación, nuestros estudios académicos, a los cuales también pertenezco, y me preguntaba realmente, ¿esta es la restauración y la reparación a las víctimas del conflicto armado? Personas que han sido violentadas en varias ocasiones y en varios lugares han sido desplazadas, porque la mayoría cuando hacía como los relatos y todo este proceso, em, me decían que la habían sido desplazados varias veces. Entonces, pues ha sido bastante duro porque también es un tema de burocracia. Les entregaban radicados completos a personas que tienen 70 años, que no van a comprender 5, 6, 7 hojas, ¿sí? Con una letra súper pequeña. No ha habido apoyo por parte de Prosperidad, con psicopedagogía o integración social apoyando esos procesos de orientación. Entonces, como que en cuanto a la investigación, uno se puede exacerbar ante todo lo que se puede llegar a pensar, a decir, a organizar, pero en el momento de la acción vemos que hay unos condicionamientos que también responden a la ética personal de cada uno de los roles que están ocupando los cargos del gobierno. Entonces, cuando ya que estas personas son mayores de edad, yo a través de mi trabajo y todo eso, lo que hice fue apoyarles, escuchándolos y yendo a participar como veedora ciudadana. Bueno, además de que me sacaron, cuando eso incumple con la ley, me dijeron que no podía grabar la sesión pública. El asesor de Procuraduría, o sea, como que empezaron a engañar a la gente, ¿sí? Entonces, como son personas mayores de edad, empiezan a confundirse y entonces sentí desde mi perspectiva de joven, como estudiante, como una persona académica, que estaban como aprovechando esa situación para vulnerar los derechos. Entonces también pensaba como eso, como estructuralmente también cómo se zafa del control real de lo que está ocurriendo ahí cuando son varias personas que están coaccionando para generar este tipo de situaciones que desde mi perspectiva son corruptas, ¿sí? Porque son personas que no están cumpliendo con su deber y que son personas que amenazan, en este caso, por ejemplo, cuando yo les dije que hacía parte de la veeduría ciudadana, me dijeron que se me tenía que salir, la gente les dijo que no, pero como había mucha gente se confundió y entonces el asesor de Procuraduría lo que dijo fue, entonces se acaba la sesión, si ella no se sale, se acaba la sesión. Entonces toda la gente pues se asustó y dijo, no, sí, salte, salte, ¿sí? Entonces es increíble cómo esto no tiene un control, no hay un control real que podamos decir, porque esto pasó prácticamente a puerta cerrada, en una cafetería, unas condiciones paupérrimas donde no hay ni siquiera un sistema de información claro y objetivo estadísticamente, donde puedan dictaminar en cuánto tiempo se va a dar realmente esa indemnización o si estas personas van a morir sin esa indemnización, como muchos testimonios de estas personas me comentaban que compañeros habían muerto esperando una indemnización y esperando que en algún momento realmente hubiera una reparación material y pues psicológica, porque realmente esto em, ante la investigación sonaba tan guau, guau, toda una mesa participativa, cada uno tiene unas funcionalidades, todo el esquema estructural, pero en la realidad, pues son este tipo de historias actuales que están pasando en Bogotá que pues nos demuestran que realmente no está funcionando tan claramente. Entonces, bueno, quería compartir esa experiencia. Muchas gracias. Gracias, Geraldine, por tu experiencia. Sergio, tienes la palabra. Buenas noches, doctora Luz Aponte, doctor Cristian. Mi nombre es Sergio Alejandro Saldarriaga. Soy de Aguachica, Cesar.
Bueno, pues primero que todo, pues agradecer estos espacios para que brindan para nosotros los jóvenes poder interactuar y recapitular nuestra historia para tener más claros los conocimientos y bases sólidas sobre cómo fue nuestro pasado. Eso es mi pregunta es muy concreta, ¿sí? Es que pues la doctora Luz Aponte hizo un, comentó algo que pues que me dejó a mí la duda. Ella pues, o le entendí que pues un funcionario del gobierno del expresidente Iván Duque en su momento dijo que en Colombia no existía conflicto armado, ¿sí? Entonces pues por lo poquito que uno ha entendido, lo que sabe uno, es que existe un conflicto armado en un país cuando no existe democracia, ¿sí? En Colombia, pues vemos que tenemos una democracia no perfecta, hay errores, pero hay unas instituciones sólidas, algo que no pasa pues en el Cono Sur, con eran los países de Centroamérica. Esos eran eran conflictos armados, es lo que yo entiendo, ¿sí? O lo que pues en mi mente pues tenía claro. Entonces, pues la pregunta mía muy puntual para la doctora Luz Aponte, ¿cómo reconocer un conflicto armado en un país? Y lo segundo, pues, solo con manera de comentario, esto me pareció muy importante, comentario que hizo el compañero que habla mucho por chat, que es de Montería, no recuerdo el nombre, pero también se debe precisar que, pues, es difícil para la persona del rural poder entender, aceptar algunas cosas, tanto así que por eso ganó el no. ¿Sí? Así sea por una coma, dos comas, ganó. Y pues lo difícil del asunto es pues que yo creería que no quedó, el proceso de paz de La Habana quedó como endeble, fue porque no hubo una transición y no hubo un acuerdo sobre lo fundamental entre todos los actores sociales o actores políticos. Ya, pues no me quiero extender porque pues yo sé que los demás quieren tener uso de la palabra. Le agradezco a la doctora Luz Estela Ponte me pueda disipar la duda de cómo reconocer un conflicto armado, porque pues esto yo siempre he escuchado y había entendido que pues no se puede entender que en un país haya conflicto armado cuando existe una democracia. Muchas gracias. Pronto estaré equivocado. Qué pena. Sí. Bueno, con la venia de Cristian te respondo de una vez. Mira, el conflicto armado está definido por el derecho internacional humanitario. O sea, esto no obedece, digamos, al capricho de una persona o de una... No, está definido por el derecho internacional humanitario y se define conflicto armado como el enfrentamiento entre fuerzas del Estado y fuerzas insurgentes o entre fuerzas del Estado y fuerzas disidentes de ese Estado. Y se hacen unas regulaciones muy concretas sobre quiénes son los armados, o sea, armado no es cualquiera que aparezca con arma, digamos, en clave de conflicto armado, sino quienes pertenecen a una fuerza que tiene mando, que tiene capacidad de control territorial, que tiene capacidad de responder por las órdenes que se da. Entonces, esto está, Sergio, definido en el derecho internacional humanitario, en los convenios, en el protocolo y en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales. Entonces, ¿por qué se dice que aquí en Colombia ha habido un conflicto armado? Porque ha habido al menos desde 1964, que creo que fundaron las FARC, un enfrentamiento entre fuerzas del Estado, del ejército y las demás fuerzas armadas del Estado y las guerrillas, llámese FARC, llámese ELN, llámese lo demás. Y ambos grupos armados, tanto los del Estado como los del contraestado, han tenido capacidad de mando, capacidad de operación, capacidad de control territorial, así sea nómada, y capacidad de responder por las órdenes que se dan. Aquí Belisario Betancourt reconoció la existencia de conflicto armado, porque los gobiernos anteriores negaban la existencia del conflicto armado. Por ejemplo, el gobierno de Guillermo León Valencia mandó a bombardear las zonas de alzamientos armados porque consideraba
que eran agentes extraños que pretendían dividir el país. No reconoció el problema, ¿sí? Y esa concepción se dio hasta Belisario Betancur, que reconoció el conflicto armado y empezó a hacer las negociaciones de paz. Esto más o menos estuvo reconocido hasta que llegó Álvaro Uribe a la presidencia y negó el conflicto armado. ¿Sobre qué base? Que no reconocía a la insurgencia como insurgencia, sino como, digamos, grupos terroristas, es decir, que pretenden hacer perturbaciones, pero no son insurgentes. ¿Cuál es la consecuencia de no reconocer grupos insurgentes? No que usted esté de acuerdo con ellos, o sea, usted no tiene que estar de acuerdo con las acciones insurgentes, pero reconocerlos implica reconocer el problema y poder iniciar acciones hacia la superación, bien sea por la vía armada, como corresponde en el marco de las leyes y normas del derecho internacional humanitario, o bien por la vía de la negociación. Entonces, muchos afectos a esta idea del presidente Uribe, entre ellos el doctor Acevedo, que fue durante un tramo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, encontraba que aquí no había conflicto armado, sino el combate de las fuerzas del Estado, las fuerzas regulares del Estado, contra grupos de terroristas que era válido eliminar por cualquier medio. Y todo lo que se le pareciera tenía que ser eliminado. Entonces, esa negación, repito, ha sido muy, muy grave porque no ayuda a resolver el conflicto. En Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, se reconocieron conflictos armados y concluyeron en negociaciones. Negociaciones que, pues, un poco como lo mencionaban Geraldine y Juan, no dieron resultados positivos para la sociedad, porque más allá de hablar de procesos de paz y de justicia restaurativa y reconocer a las víctimas, si usted no hace transformaciones sociales integrales, eso no se va a resolver, ¿sí? Pero ahí se dieron conflictos armados en esas mismas situaciones o muy parecidas a Colombia. En Argentina y Chile, por el contrario, no. En Argentina y Chile realmente no hubo un conflicto armado, digamos, tradicional, hubo grupos, digamos, de guerrillas urbanas que fueron rápidamente dominadas por vía, unas por vía militar y la mayoría por vía violación de derechos humanos, pero digamos fueron distintas. Entonces, fíjate que ha habido, digamos, diferencias, pero realmente en América Latina no se reconoce que haya habido, a la luz del derecho internacional humanitario, conflicto armado ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Paraguay para la fecha, para la época de las dictaduras. Pero te aconsejo que te leas esos convenios, los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, y ahí encuentras, digamos, mejor explicado esta definición de conflicto armado. Muchas gracias, doctora, muy amable. Doctora, ¿y qué me recomiendas en cuanto al tema de la indemnización para conocer este proceso? ¿En cuanto a qué? Respecto al tema de la indemnización, yo lo que pues he apoyado es leyendo los radicados y ayudándole a contestar los radicados a estas personas, pero pues realmente no tengo como una claridad jurídica frente a eso y quería saber tú qué me recomendabas sobre el tema. Son prácticamente 10 familias que están en esta situación de pobreza y de vulnerabilidad. No, el tema es muy complejo, porque lo que puso en evidencia el presidente Petro hace unos pocos días, este país no tiene con qué reparar a las víctimas. No tiene, no hay recursos, no hay recursos. Eso es una gran tragedia nacional. Fue muy complicado que el presidente lo anunciara, pero yo creo que fue muy honesto y que debiera servir para esa reflexión de la sociedad que un poco mencionaba también Cristian ahora en la pregunta de cómo estamos abordando eh, lo que pasó y la situación de las víctimas en este país. No hay con qué reparar a las víctimas. Entonces las víctimas que están reclamando una reparación por la vía administrativa ante la hoy conocida como la unidad de víctimas, están en unos turnos, en unas colas
impresionante. Y eso que la unidad ha hecho unas prioridades, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, etcétera. Pero como estamos hablando de victimizaciones de 30, de 40 años, pues ya las personas reclamantes son personas muy, muy, muy mayores, están en condiciones de salud muy precarias, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, Geraldine, yo no te puedo dar una solución a eso porque ni con acciones de tutela se logra resolver la situación porque obedece a un problema real y concreto, y es que este Estado no tiene con qué pagar las indemnizaciones a las víctimas. Y el problema es mayor. Estamos hablando de no hay con qué pagar las indemnizaciones a las víctimas que acuden a la unidad de víctimas. Pero esto se complejiza cuando tampoco hay con qué pagar a las víctimas que obtienen reparaciones por vía judicial. Cuando demandan internamente acá a la fiscalía y ganan los casos, o al Ministerio de Defensa, ni tampoco a las que son reparadas, como en el caso de la UP, por la vía de las instancias internacionales. Este país no tiene los recursos. Hace unos días estuvimos justo en una audiencia en el Senado diciendo, bueno, el problema para reparar y atender a las víctimas es mucho más complejo y realmente ameritaría unas actuaciones y unas propuestas del Estado urgentes, de verdad, porque realmente, Geraldine, soluciones no te puedo, no te las puedo dar porque en este momento no las hay, lamentablemente. Profesora Luz Estela, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio. La verdad fue muy enriquecedor para todos y todas. Como usted lo pudo percibir, en esta especialización de derechos humanos y territorios hay interesados personas de todas las partes del país. Digamos que es una de las ventajas que ofrece la educación virtual y también nos alimenta con la perspectiva propia de cada uno de ellos desde los territorios. Creo que eso es como lo que más fortalece estos espacios. Pues nada, profesora, darle las gracias en nombre de la especialización en Derechos Humanos y Territorios en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y pues nada, agradecerle por el espacio. Por aquí. Doctora Luz Estela Aponte, A ustedes muchas gracias por la invitación, señor. muchísimas gracias. Como director de la especialización, le agradezco enormemente su tiempo, su disposición, todo su recorrido como abogada, desde reiniciar y demás como litigante en derechos humanos en este país. O sea, más allá del caso de la Unión Patriótica, es toda su labor y su recorrido que creo que tenemos que enaltecer por su valentía como mujer y defensora de derechos humanos, su compromiso con la academia y el compromiso con las comunidades. Creo que aquí estamos todos y todos aquellos que realmente tenemos en los derechos humanos una bandera, y usted es una de esas personas que precisamente lidera esa misión. Agradecemos desde la Universidad Autónoma de Occidente, de la especialización, y bueno, esperamos que de pronto nos pueda acompañar en el grupo de profesores o de profesoras en algunas de nuestras asignaturas. Para nosotros sería un gran honor y un gran placer. Al profesor Cristian, muchísimas gracias por la moderación, por su apoyo, por la contextualización tan acertada. Y a todos los que asistieron ayer y hoy, creo que ha sido un éxito este seminario, tener personas de diferentes lugares del país, de sitios donde realmente se necesita la construcción de la paz enormemente, donde se sufre el rigor de las distintas violencias que atraviesan nuestro país. Creemos que con esto podemos ir aportando un grano de arena a esa construcción de paz que también debe partir desde nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, doctora, y esperamos que en otra oportunidad también pueda compartir sus ideas, sus experiencias y su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Hasta luego.